Buenos días, compañeros y maestra. Am, Hoy les vamos a exponer sobre Miguel de la Madrid Hurtado, junto con mi compañero García Neri Brandon Alejandro y su servidor Gil Gabriel. Bueno, nació en Colima, Colima, en 1934. Él fue el presidente número 61 en la historia institucional de México. Desde el 1 de diciembre de 1982 hasta el 30 de noviembre de 1988, hijo de una familia de clase media alta, su padre fue abogado, murió cuando él tenía 3 y fue víctima de un asesinato. Etapa formativa. En 1952 ingresó a la Facultad de Derecho del UNAM. Fue el alumno en la referida facultad de José López Portillo sobre teoría del Estado. En 1957 de la Madrid se licenció con una tesina sobre la dimensión económica de la Constitución de 1857 que mereció una mención de excelencia académica. Ese mismo año contrajo matrimonio con Paloma Cordero Tapia, con la que formó una familia numerosa de 5 vástagos. En 1959 comenzó a dar clases de Derecho Constitucional en la UNAM. En 1960 fue contratado como consultor de gestión financiera por el Banco Central de México, Banjico. Realizó una maestría en administración en la Universidad de Harvard. Ocupó diversos cargos en el Banco de México, Pemex, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y para 1917, ya en el gobierno de López Portillo, fue nombrado secretario de Programación y Presupuesto. La selección de la Madrid fue a través del procedimiento del dedazo. En su primer discurso a la nación como mandatario, anunció un plan de austeridad para sacar al país de la crisis económica, principal objetivo de su mandato. Para ello siguió una política de austeridad y de lucha contra la corrupción. El terremoto de 1985. En la mañana del 19 de septiembre de 1985 se suscitó en la Ciudad de México y en otras partes del país un terremoto con magnitud de 8.1 en la escala de Richter y una réplica de magnitud 7.4 en la noche del día siguiente. La población hizo conciencia de la gravedad de la catástrofe y se solidarizó con las víctimas y sus familiares, mientras que el gobierno mostró confusión e ineptitud, obstaculizando las labores de rescate e impidió a muchos voluntarios colaborar, amenazándolos con aplicarles ciertas medidas represivas en caso de no respetar las órdenes dictadas por las autoridades respectivas. En un principio también se rechazó la ayuda internacional y fue hasta después del 20 de septiembre que sí se aceptó, demasiado tarde para algunas víctimas que fallecieron en esa desgracia. Los obstáculos puestos por el gobierno a los particulares, organizaciones civiles nacionales y extranjeras que de manera espontánea quisieron ayudar a salvar vidas con distintas acciones, la oposición a la ayuda de los gobiernos extranjeros, las manipulaciones en la información para minimizar la tragedia y otras anomalías y torpezas en el sector público propiciaron que se agudizara la desconfianza y los fraudes electorales al gobierno. Durante las elecciones, los principales recursos que se empleaban para fraude eran expulsar de la casilla con cualquier pretexto a los representantes legales de los partidos de oposición, especialmente a los representantes del PAN. Cambiar sin previo aviso la ubicación de algunas de las casillas. Al momento de la instalación de las casillas, poner unas previamente llenas, como fue el caso de las elecciones de 1983 en la ciudad de Puebla, donde a los pocos minutos de empezada la jornada los votantes descubrieron decenas de este tipo de urnas burdamente saturadas ya de boletas. También a lo largo de la jornada electoral se llevaban a grupos que votaban una y otra vez en diferentes casillas. O bien se aplicaba el tortuguismo, es decir,
hacer muy lenta la votación para que las personas en la fila se aburrieran y desistieran de votar. Obviamente, el carrusel y el tortuguismo no se empleaban en la misma casilla, pues eran mutuamente excluyentes. Dichas artimañas fraudulentas de índole electoral fueron muy notables y discutibles en el gobierno de Miguel de la Madrid. Otra situación que fue motivo de un gran escándalo fue las elecciones electorales que se llevaron a cabo en todo el país el 3 de julio de 1988. Los tres candidatos para la casilla presidenciales fueron Cuauhtémoc Cárdenas, Carlos Salinas de Gortari por el Partido Revolucionario Institucional y Manuel Cloutier por el Partido de Acción Nacional. El problema comenzó porque el sistema electoral de cómputo se detuvo repentinamente, cuyos motivos hasta la fecha se desconocen, y debido a que se tuvo que nombrar a un ganador, la Secretaría de Gobernación, quien en ese entonces se encargaba de organizar las elecciones, declaró ganador a Carlos Salinas de Gortari. Problemas económicos y la deuda pública. No obstante de conocer la gravedad de la crisis, los integrantes de su equipo económico fallaron en dimensionar la situación económica del país, por su propio desconocimiento e incapacidad técnica, profesional y política, lo que desembocó en incremento de la deuda pública, inflación, desempeño, marginación social, déficit presupuestal. Muchos recursos tuvieron que ser trasladados al exterior para cumplido adeudos vencidos de las obligaciones crediticias que se venían arrastrando de sus dos antecesores. Se creó el Programa Inmediato de Reordenación Económica, cuyos principales objetivos fueron los de combatir los problemas económicos del país, protegiendo la planta productiva, crear más fuentes de trabajo, pero las expectativas no se cumplieron del todo. Se tuvieron que hacer ajustes en los precios y tarifas de los bienes y servicios del sector público, reducir los subsidios y el gasto gubernamental detenido, las inversiones programadas de índole social. Empezaron las privatizaciones de las empresas públicas porque se demostró que el gobierno era muy mal administrador y empresario, ello compaginado con las corruptelas de los servidores públicos. Muchas entidades paraestatales funcionaban con números rojos, estaban en franca bancarrota. La deuda externa había pasado de 92.408 a 100.384 millones de dólares. Su política respectiva consistió en una búsqueda de renegociaciones, reestructuraciones y refinanciamientos orientados a lograr que su servicio no frenara las posibilidades del desarrollo del país. En tal sentido, sus medidas se enfocaron, por un lado, a reestructurar los calendarios de pago y por el otro, a obtener los recursos externos necesarios para impulsar la actividad económica. Aunque al concluir su sexenio, el problema de la deuda externa persistía, tanto con su magnitud inicial como por las vicisitudes de todo tipo con las que su administración lidió. Lo logrado debió tomarse de ejemplo para el siguiente sexenio, sin perder de vista que sus medidas sirvieron de cimentación para la reestructuración de la deuda externa de 1989 a 1992, proceso que permitió afirmar que México había comenzado a superar su problema de sobreendeudamiento externo, y ello permitió que la administración de Salinas de Gortari presentara a nuestro país con la suficiente capacidad crediticia en el exterior. Sin embargo, eso no fue del todo cierto, sobre todo al finalizar dicho sexenio, con los resultados adversos y catastróficos para la economía nacional, ocurridos en diciembre de 1994. Su gobierno representa una serie de cambios significativos en la política y la economía mexicanas. Rompió de otras formas el perfil del clásico presidente priista, siendo el primero de corte tecnocrático preparado en el extranjero, una preparación técnica en administración pública, con estudios en Harvard y que previamente no tuvo un cargo de elección popular. En el primer discurso oficial que dio como presidente dio a conocer el plan de trabajo que trató de realizar para hacer que el país y todos los mexicanos salieran de todos los problemas entre los que se encontraban inmersos, como la crisis económica. Después de terminar su periodo presidencial, Miguel de la Madrid asumió la dirección del Fondo de Cultura Económica, FCE, en 1990. Durante su periodo al frente de la FCE, implantó programas de modernización en las áreas productivas y administrativas, incorporó las
lo más avanzado de las industrias editorial y de las artes gráficas y mantuvo la apertura y pluralidad características en la política de publicación de la empresa.